sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida... Intervendrá la profesora Liliana Estupiñán con la conferencia intitulada Herejías constitucionales, transformación de la hermenéutica constitucional colombiana a partir de la doctrina liberal invocada por Carlos Gaviria Díaz. Buenos días. Un agradecimiento especial al doctor Rubén, a los profesores Orlando Barón, al maestro Prieto, al profesor Ricardo Sánchez por la excelente presentación que hizo y muy sentida sobre sus experiencias con el maestro Carlos Gaviria, a nuestro señor decano, a nuestros compañeros que están aquí, profesores de la facultad. Y esta ponencia, que le agradezco muchísimo al doctor Rubén, al profesor Rubén, es una ponencia que viene desde el mundo de la sociología jurídica para los filósofos. Vamos a hablar de un abogado excelso como fue Carlos Gaviria y su formación filosófica y su formación doctrinal y su paso interesante y trascendental en la en la Corte Constitucional colombiana. Lo primero que tengo que decir es que esta ponencia se origina, bueno, aquí esto es un homenaje, además porque voy a hablar de todos los autores que inspiraron al profesor Carlos Gaviria Díaz. Esta ponencia surge a partir de un proyecto mundial en el que está participando la Universidad Libre. El proyecto mundial estudia la compenetración del formante doctrinal en las sentencias de los altos tribunales del mundo. Pero de manera concreta, el proyecto en Colombia estudia la circulación o la compenetración del formante doctrinal en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Es un proyecto muy interesante y lo digo que es desde la sociología jurídica porque nos permite mirar qué es lo que han estudiado, qué es lo que han mirado los diversos magistrados de la Corte Constitucional colombiana para producir sus sentencias y por supuesto sentencias que han transformado la historia del país. Por lo mismo, también es un proyecto que nos permite periodizar a la Corte Constitucional colombiana a partir de la circulación de este formante doctrinal, tratar de mirar las diferentes tendencias, los diferentes enfoques, los niveles de citación y los niveles de, insisto, compenetración doctrinal en las sentencias de la Corte Constitucional. Por lo mismo, es un estudio, es una investigación de carácter sociojurídica que ha necesitado un grupo interdisciplinario, no solamente abogados, por supuesto filósofos e incluso ingenieros por la minería de datos que ha implicado trabajar el cúmulo de sentencias que ha producido la Corte Constitucional. Unas simples reflexiones acá en esta frase que aparece en la presentación para decir que los profesores desconocen su papel trascendental en la construcción de las sentencias. Desde los albores del actual milenio en el continente europeo y en general en todos los continentes, los profesores sin duda han sido los verdaderos artífices de las grandes construcciones jurídicas. Si bien la codificación les sustrajo del poder de decidir que antes tenían, también es cierto que pueden desde la academia y los libros comentar, criticar, sistematizar, influir, aconsejar e incluso muchas veces son nombrados en el gobierno o en el parlamento o en las Cortes Supremas ordinarias, administrativas y constitucionales. De manera especial, los profesores citan permanentemente a los legisladores y a la sentencia producida por los altos tribunales del mundo. Sin embargo, en los tribunales
no siempre citan a los profesores o no siempre son conscientes del papel trascendental de los autores y de la doctrina en la construcción de la sentencia. Por eso esta frase que aparece acá, específicamente en el derecho constitucional, legisladores y jueces usan, aunque no siempre, a los profesores, pero se formaron y bebieron en ellos. En cambio, los profesores siempre hacen o hacemos referencia explícita de la legislación y la jurisprudencia. Nosotros siempre lo hacemos de manera explícita, en cambio los legisladores y jueces lo realizan de manera críptica, tal como lo hablaré más adelante con el maestro Carlos Gaviria. En general en el mundo hay muchas investigaciones en torno del quehacer de los tribunales constitucionales, por ejemplo, influencia de legisladores frente a legisladores, tribunales, doctrina, etcétera, pero no existían investigaciones sobre la compenetración o la circulación del formante doctrinal en las sentencias de los tribunales y de manera concreta en las sentencias de la Corte Constitucional. Como les decía, este es el marco gigantesco del proyecto mundial que se está trabajando con varias universidades de Europa y de América, que ya va a presentar resultados. El capítulo Colombia tiene la tarea de estudiar la circulación de la doctrina en las sentencias de la Corte Constitucional, y un objetivo específico que surgió en ese gran proyecto de investigación ha sido mirar la circulación de la doctrina en las sentencias herejes del profesor Carlos Gaviria. Es importante, antes de analizar ese influjo, unos pequeños comentarios sobre el papel trascendental que ha tenido la Corte Constitucional, no solamente como pionera del control de constitucionalidad, también, por supuesto, bajo la influencia, después de la influencia norteamericana, sino también por la transformación que ha realizado en muchos aspectos políticos y sociales, e incluso económicos para el país. La Corte Constitucional surge más concretamente en el año 1991, con la Constitución Política de 1991, y de manera concreta el profesor Carlos Gaviria participó de la segunda Corte Constitucional, una corte interesante que trabajó de 1993 al año 2001. En esta oportunidad, el profesor Carlos Gaviria trabajó con los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón, y también los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Vladimiro Naranjo Mesa y Hernando Herrera Vergara. Insisto, una corte que fue absolutamente trascendental. Es también necesario señalar que en general la Corte Constitucional colombiana cita libros, doctrina en sus fallos, en sus sentencias. No todas las cortes del mundo citan, pero en el caso nuestro la citación ha sido una constante dentro o en la elaboración de los fallos. Eso quiere decir que nuestros jueces constitucionales de manera permanente acuden a la citación para fundamentar sus fallos en diferentes aspectos. También acuden no solamente a doctrina, o sea, a los libros del mundo del derecho, sino que se citan diferentes libros y publicaciones, estadísticas, informes científicos, documentos oficiales, estudios de ONG, conceptos de expertos, etcétera, para efectos de construir nuestra propia jurisprudencia y nuestras sentencias. El valor de la doctrina pues no es preponderante o no es tan fuerte como lo tienen otros formantes en el mundo del derecho, pero sin embargo la Corte Constitucional poco a poco le ha ido dando un papel trascendental
a la doctrina que se citan en las sentencias, e incluso invocan un concepto que es el de la doctrina del derecho viviente para efectos de hacer valer este formante doctrinal en este ejercicio. Si observan esta figura, está muy lejos para poderla analizar. Aquí estamos mirando que la Corte Constitucional ha tenido un número significativo de sentencias. La Corte Constitucional ha proferido a la fecha 23.020 sentencias. De esas 500 más o menos fueron del profesor Carlos Gaviria, y de esas 520 escritos específicamente van a ser objeto de lo que se denominan las herejías constitucionales. De 23.020 sentencias, 17.138 son sentencias de tutela y 5.882 de constitucionalidad, además de 5.484 autos, lo que demuestra el movimiento significativo que ha tenido el Tribunal Constitucional en Colombia. De esas, dentro de la investigación, hemos podido revisar 16.196 sentencias, y de las 16.196 sentencias, 6.410 sentencias tienen citas y 9.785 no tienen citas o tienen excocitación, ya han construido las lógicas del precedente, las lógicas de línea jurisprudencial y han construido su propia doctrina constitucional. Eso significa que un número alto de sentencias, 39.57%, tienen citas, y de esas, insisto, las de tutela 80.57%, que es un número bastante significativo en materia de citación por parte de la Corte Constitucional. Nuestro autor, Carlos Gaviria Díaz. Voy a arrancar con una frase del profesor Iván Darío Arango que dice: en Colombia tenemos un partido liberal, pero no una mentalidad liberal. Por esta razón, las intervenciones y las ponencias del magistrado Carlos Gaviria han causado tanta sorpresa en nuestra sociedad y hasta en algunos círculos intelectuales. La nuestra es una sociedad tradicional que todavía encuentra inmensos obstáculos para entender los principios de convivencia propios de la cultura moderna, principios que, por una parte, corresponden a la filosofía liberal, pero que, por la otra, constituyen la base de la democracia. Carlos Gaviria nace en el año 1937 en Sopetrán, Antioquia, Colombia. Es abogado de la Universidad de Antioquia. Fue un estudiante prestigioso. Por situaciones de carácter político fue un estudiante especial de la Universidad de Harvard en jurisprudencia, derecho constitucional y teoría política. Fue un prestigioso profesor, directivo universitario y defensor de derechos humanos, y como lo señalé, fue magistrado de la Corte Constitucional entre 1993 y 2001, y como lo les decía el profesor Ricardo Sánchez, fue senador de la República. Fue además candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo en el 2006, y ustedes recordarán que tuvo una activa militancia política en la izquierda colombiana. Luego de su muerte, la Universidad de Antioquia le hizo un homenaje maravilloso, y varios de sus amigos trataron de identificar al profesor Carlos Gaviria con estas frases. Por ejemplo, Uribe Álvarez dijo que Carlos Gaviria era un filósofo práctico, liberal y positivista. Arango, por su parte, invocó a Sócrates como su filósofo favorito, pero también a Rousseau y Kant, quienes formaron la base conceptual de su filosofía moral y política. Asimismo, Chinchilla señaló que tras su paso por Harvard fue cautivado por el realismo jurídico, más la versión sofisticada escandinava de Alf Ross que la descarnada estadounidense de Holmes o Frank. Pero es en Hart,
en donde Gaviria va a encontrar, según Chinchilla, la más completa explicación de las complejidades del mundo jurídico como técnica normativa y de la ardua práctica de los juristas. También lo decía el profesor Ricardo Sánchez. También en Wittgenstein encontrará argumentos para detectar que nuestra tragedia se origina ante todo en una falta de ética, en el fondo en una falta de estética, es ordinariez humana. Sin duda, la descripción que realizan estos académicos reflejan el marcado espíritu humanista y liberal del autor de las herejías constitucionales. ¿Y qué son las herejías constitucionales? Una compilación que realizó el mismo profesor Carlos Gaviria, tanto de sentencias como de proyectos de sentencias que no fueron aprobadas en la Corte Constitucional, como salvamentos de votos. 20 documentos aproximadamente constituyen las herejías constitucionales, pero insisto, dentro de toda esa cifra que presenté en la Corte Constitucional, 560 aproximadamente son sentencias del profesor Carlos Gaviria. Él mismo señaló que estas sentencias herejes transformaron la hermenéutica constitucional en Colombia, y él mismo señalaba que fueron acusadas de activismo judicial. Dice Gaviria: muchas de las decisiones que yo propuse o defendí y algunos de los salvamentos de voto que aquí se recogen como ejemplo, se mueven sin duda en esa dirección doblemente herética, estimulante de la controversia racional, pública y limpia, sin la cual la democracia deviene en su antítesis. Ya el profesor Ricardo Sánchez hacía referencia a las sentencias y a las herejías. Voy a hablar de cada una de ellas. Sentencia: consumo de la droga, dosis personal. La sentencia se soporta de manera especial en John Rawls, según el cual cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compatible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los demás. Libre desarrollo de la personalidad, dignidad, autonomía y un Estado al servicio de la libertad de los hombres son sin duda los principios y máximas liberales que se invocan de manera permanente en este pronunciamiento. Para ello se citan abogados en las sentencias de la Corte Constitucional, psiquiatras, psicólogos, filósofos: Kant, John Locke, Erich Fromm, Augusto Pérez Gómez, Carlos Santiago Nino, etcétera, pero sin duda fue Kant y John Rawls los que aparecen con más fuerza en su sustentación teórica. También Rorty, Octavio Paz, Fuller, este último Fuller permanentemente invocado por Carlos Gaviria en las herejías constitucionales. Otra sentencia hereje, maravillosa y que aún causa escozor en el contexto colombiano es la sentencia de eutanasia, sentencia C-239 de 1997 de Carlos Gaviria. Vivir es un derecho y no un deber de las personas. Así las personas pueden disponer de su propia vida. El derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad, máximas que entran en tensión y que deben leerse a la luz de la Constitución antropocéntrica. Dice Gaviria: si la interpretación del derecho a la vida debe ser compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, se puede afirmar que la vida, como los demás derechos fundamentales, tienen que ser relativos, así se le considere un bien básico sin el cual los demás no son siquiera pensables. Francesco Carrara, Dworkin, Rorty, Rasburn, entre otros, son citados permanentemente por Carlos Gaviria para soportar esta sentencia. Ejercicio del periodismo. La pregunta de esta sentencia está relacionada con el derecho fundamental a opinar libremente. ¿Puede
hacerse de la actividad de opinar que, como se ha visto, implica el ejercicio de un derecho fundamental y universal dentro de un sistema como el nuestro, una profesión que puedan monopolizar quienes acrediten poseer ciertos conocimientos? La respuesta de Gaviria es no. Para ello se soporta en el filósofo argentino Carlos Cosio, quien decía: una misma persona tiene varias estratificaciones según el ámbito de valor en que se encuentre proyectada. Puede ser masa para determinada actividad, opinión pública para la política o la poesía, opinión técnica para la medicina o la arquitectura y acaso creador en alguna de ellas. Otra sentencia es la del principio de igualdad. Gaviria es el primero que trae a la Corte Constitucional los test de razonabilidad, el test de ponderación, el test de proporcionalidad, y de manera concreta en esta sentencia utiliza el test de razonabilidad. Se sustenta en Aristóteles y en Bobbio. La sentencia analiza unos privilegios académicos concedidos a aquellas personas que hubiesen prestado servicio militar en Colombia. Se soportan Aristóteles con su máxima: hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, y lo complementa con Bobbio, quien agregó la relatividad del derecho a la igualdad en razón de los sujetos, los bienes o gravámenes a repartir y el criterio para repartirlos. También se soporta, por supuesto, en Robert Alexy, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el Tribunal Federal Alemán y en la Corte Europea de los Derechos Humanos. O sea, esto es para ratificar lo que decía el profesor Ricardo Sánchez, un hombre erudito que puso al servicio toda su biblioteca en su cerebro en beneficio del país, de la construcción de las sentencias herejes, y sin duda transformó el país. La mujer y la pensión de vejez y la ley de cuotas, dos sentencias importantísimas en las cuales intervino el profesor Carlos Gaviria. En estas sentencias habla o se soportan las medidas de discriminación positiva, sí, las medidas de discriminación positivas en beneficio de las mujeres. Para ello, Gaviria invocó a sociólogos, a historiadores, a médicos, a abogados, etcétera, para mirar el tema de discriminación y relegación que hemos tenido las mujeres. En dicha providencia se dejó en claro que el legislador bien podía tomar medidas positivas dirigidas a corregir desigualdades de factor, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social. Otra sentencia trascendental es la de ley de cuotas. Es una sentencia que se soporta en sendos datos estadísticos y se fortalece con esta sentencia todo el componente doctrinal de la Corte en materia de discriminación inversa. Paréntesis, por eso en esta etapa muchos de los magistrados principales contrataban magistrados auxiliares con formación de filósofos, abogados filósofos, porque la discusión era muy fuerte en el mundo de la filosofía y por supuesto en el mundo de la teoría. Es una sentencia generosa en citación doctrinal, en cositación, especialmente anglosajona. Las sentencias herejes van a tener un componente anglosajón muy, muy importante, y también van a citar casos norteamericanos de la Corte Suprema de Justicia, casos de la Comunidad Europea y de la Corte Suprema Federal Suiza. Otro grupo de sentencias son sentencias sobre la familia. Varios casos, uno específicamente una acción de tutela que interpone una madre contra la emisión de telenovelas o programas de alto contenido sexual en los horarios diurnos, ya que a consideración de ella violan los derechos de los niños a la educación, a la cultura y a la unión familiar. ¿Qué hace Carlos Gaviria? Consulta sendos expertos para mirar pronunciamientos, entre otros Luis Carlos Restrepo, Juan Fernando Pérez, Irene González y Javier Jaramillo,
quienes analizan que estos programas no causan tanto impacto como la pobreza y el abandono familiar y el descuido del seno familiar en los menores y en los adolescentes. Una sentencia que quedó en proyecto, perdón, sí fue de sentencia, fue la C-404 de 1998, que estudió el tipo penal del incesto. Esta sentencia invocó psicólogos, antropólogos, psicoanalistas, invocó entre otros, porque tenían que definir una relación entre derecho y moral, Freud, Durkheim, Strauss, Malinowski, Emilio Yunes Turbay, Virginia Gutiérrez de Pineda, Guillermo Páramo Rocha, Esther Sánchez Botero, Gustavo Ángel Villegas, Rafael Elejalde y Guillermo Hoyos Vázquez. Aquí lo importante se aprueba, pero ellos ponen un salvamento de voto en donde señalan, y aquí puede estar parte de su herejía: con base en las razones esenciales que soportaron el fallo, la penalización del incesto está plenamente justificada a la luz de la Constitución Política Colombiana. No obstante, cuando se trate de adultos con plena capacidad de consentimiento y sin convivencia actual en el núcleo familiar, la pena carece de toda justificación. En este caso, la conducta no es antijurídica, ya que no resulta lesiva del interés tutelado por la ley. Otra sentencia fue una que estudió el tema del castigo moderado en los niños. Es un artículo que aparece en el Código Civil. Carlos Gaviria se opone completamente a este artículo y solicita la inexequibilidad de esta sentencia, de este artículo. Citó, entre otros, a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a Kant, a Hegel, a Bentham, a varios de los autores, pero finalmente su proyecto de sentencia fue vencido y fue derrotado, y además porque él señalaba que era imposible que se sostuviera esa expresión en el Código Civil en un país tan violento donde el castigo moderado sencillamente no tenía una medición específica. Otra sentencia que es trascendental de nuestro profesor Carlos Gaviria es esta sentencia de unificación sobre la inviolabilidad parlamentaria. Mediante esta sentencia se revisa en profundidad la figura de la inviolabilidad parlamentaria y de unos pronunciamientos anteriores de la Corte Constitucional que habían puesto en peligro valores esenciales, incluso inviolabilidad hasta sinónimo de irresponsabilidad parlamentaria. Recuerden ustedes que esto surge a partir de una tutela interpuesta por Vivian Morales. Señala Carlos Gaviria en la sentencia: no puede ser investigada ni sancionada penalmente por las opiniones y votos que formuló durante el juicio adelantado por la Cámara de Representantes al presidente Samper. Referencias históricas tiene esta sentencia sobre la inviolabilidad parlamentaria. Su autor favorito colombiano, y ahí en las sentencias herejes no encontré precisamente a Gerardo Molina, aquí está José María Samper, cita muchísimo a José María Samper, Florentino González, Alexandro Piso Russo, Francesco Carrara, Perelman, Andrew Hariu, Fernández Miranda, Enrique Álvarez Conde. Es impresionante la cantidad de autores que él trabaja, Robert Alexi, por supuesto, entre otros. Sentencia maravillosa, quizás el último antecedente del papel que tuvo el delito político en Colombia, fue la sentencia 456 de 1997, el delito político. Esta sentencia estudió la constitucionalidad del artículo 127 del Código Penal, el cual señalaba que los rebeldes o sediciosos no quedarían sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Gaviria cita a Rousseau, a Carrara, a Ferri, a Garófalo, para efectos de justificar la dogmática y el tratamiento diferencial del delito político, y además hace un recuento histórico sobre esta figura. Según Gaviria, desde una perspectiva filosófica liberal,
El rebelde no debe ser asimilado por la legislación como un fascineroso. Por eso hay absolutamente coherencia en la norma cuando excluye de ese trato benévolo los actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Por supuesto, su propuesta tampoco fue aprobada por el alto tribunal. La sentencia, una sentencia muy bella, es la de cobardía y el honor militar. Esta sentencia de Gaviria estudió los artículos, la exequibilidad de los artículos 134 y 124 del Código Penal. Para Gaviria y la Corte es claro que estos delitos se requerían o se requieren en el Código Penal militar. Lo interesante de esta sentencia es la invocación que hace Gaviria a Sócrates en el diálogo de Laques. Dice, para explicar el alcance del concepto de valentía, dice, ¿qué es el valor?, pregunta Sócrates, y el protagonista, que es un célebre general ateniense, responde, por Zeus, Sócrates, no es difícil responder. Si uno está dispuesto a rechazar firme en su formación a los enemigos y a no huir, sabes que ese tal es valiente. Es la forma, en sentencias de la Corte, con esta clase de citas que son pues, muy raro en el mundo y que es muy interesante. Fuller, Hart, Kant, Freud, etc. Otra sentencia es el heroísmo no es un deber ciudadano. Esta sentencia de Carlos Gaviria estudia una tutela que interponen unos jueces electorales de un municipio de esos tantos que en nuestro país tienen violencia y que dicen que no, han sido amenazados, que no tenían las condiciones para poder desarrollar su labor como jurados, electorales. La Corte Constitucional dice que lo lamenta, que tienen que cumplir su labor porque en un país con altos grados de violencia como este, sencillamente lo normal es que se presenten esta clase de amenazas. Pero Carlos Gaviria no, junto con otros magistrados presentan una aclaración de voto y dicen que ese pronunciamiento de la Corte Constitucional viola el principio de la dignidad humana al obligar a personas a someterse a este tipo de actos que atentan contra su vida y seguridad en razones de evidente afectación del orden público. Señala Gaviria, pensar que en una zona como el Putumayo, donde la insurgencia les ha impuesto sus leyes aún a los organismos armados responsables de defender la soberanía, son suficientes 25 policías para garantizar la vida de los ciudadanos obligados a servir de jurados en un certamen electoral y sobre los cuales pesa la amenaza de un juicio popular, es pueril e irrisorio. Cita muchísimo a Rousseau en esta sentencia. Otras dos, muy rápidas, son de comunidades indígenas. Es pionero también en sentencias para aclarar el alcance del pluralismo jurídico y del respeto a las minorías étnicas que trae nuestra Constitución política. De manera especial, estas sentencias se soportan en antropólogos. Para el caso de la cultura de Jambaló, en el norte del departamento del Cauca, tuvo que trabajar a la antropóloga Esther Sánchez, experta, era la única que podía ayudarle a discernir qué tanto era posible el castigo en los indígenas y qué tanto este castigo vulneraba la Constitución política. El fuete, los trabajos forzados en las empresas comunitarias, las indemnizaciones a las personas o familias de los afectados y la expulsión del territorio. Otra sentencia también tuvo que invocar a los antropólogos Carlos César Perfán y Luis José Azcárate, estos antropólogos también expertos en otra comunidad indígena, y ahí pues obviamente pudo detectar una violación en materia de debido proceso. Otras, finaliza este grupo de sentencias herejes, unas específicamente esta que nos mencionaba el profesor Ricardo Sánchez, la sentencia C83 de 1995 sobre las fuentes del derecho en la Constitución. Ahí Gaviria se ve positivista. De todas maneras, Gaviria es un positivista maravilloso, renovado, neopositivista, pero en esta sentencia se observan. Hay unas frases, circulan Kelsen, Savinic, Eduardo García Maínez, Joaquín Arce, Carlos Cosio, Genaro Carrió, Dworkin,
Thibaut, Hart, por supuesto, y estas son sus expresiones. ¿Hay lagunas en el ordenamiento? Dice sí. En el ordenamiento no deben haber lagunas porque hay jueces. Lo que sí es claro es que ineludiblemente en ciertas situaciones límite un margen de arbitrio judicial resulta inevitable. La analogía no constituye una fuente autónoma. La doctrina constitucional en el campo interpretativo es un instrumento orientador, más no obligatorio. Bueno, en general son una serie de pronunciamientos muy interesantes para mirar su relación con el positivismo y su marcado respeto, por supuesto, aún por la ley y por los artículos, por las lógicas escritas. Como observan, Gaviria para este ejercicio, aquí voy a empezar a cerrar, utilizó más de 120 autores de diversa procedencia y disciplinas jurídicas. Su excelsa formación como abogado y humanista proviene de una época en que así se formaban los abogados, con mucha interdisciplinariedad. Hace alusión permanentemente en sus pronunciamientos a los filósofos griegos, utiliza figuras literarias, mitología en las sentencias, además de los ya nombrados estudios antropológicos, genéticos y psiquiátricos incluso, que fueron fundamentales para soportar el concepto de dignidad y libre desarrollo de la personalidad tan relacionados con su filosofía práctica liberal. Sus autores de cabecera, los autores más citados serán José María Samper, Kant, Fuller, Hart y Carlos Cosio en las sentencias herejes. Acá en este cuadro, en el anterior, no, lástima, no se ve, ahí sí, si la luz la apagan un poquitito, para un momento, ahora sí, voy cerrando, profesor Rubén. Bueno, algo. Aquí, ahora la que no soy yo, en este cuadro están los autores más citados por nuestro autor Carlos Gaviria, insisto, los más citados: Platón, José María Samper, Hart, Kant y Cosio en las sentencias herejes, pero también también muy citados Dworkin, Robert Alexy, Rorty, Ortega y Gasset, Fuller, Rousseau, Germán Vidal Campos, Francesco Carrara y Alexander Pizarruso. Entonces, como se observa en el presente artículo, acá vemos unas cifras. En las sentencias herejes se ve la influencia marcada de Colombia, y esto ya son datos muy cuantitativos que tocó hacer para efectos de la investigación, que pueden afectar un poco el tema de la filosofía. No es una ponencia de la filosofía. 18.33 Colombia, pero impresionante la influencia que tiene norteamericana, 17.5, sigue alemana, inglesa, española, francesa, argentina, italiana, México, Grecia, Austria, Perú, Hungría, Polonia, Portugal, Rusia, Yugoslavia, etcétera. Esta influencia no va a ser igual en las 560 sentencias en las que va a trabajar el profesor Carlos Gaviria. En esas 500 sentencias vuelve a quedar Colombia como un país determinante en la producción intelectual que lo influyó, pero le va a seguir España, muchas gracias, le va a seguir, Francia, España y Argentina. En las herejes la influencia anglosajona y la influencia norteamericana es absolutamente importante. Acá este cuadrito, los de abajo, observan cómo, aun si sumamos todos los autores que presenté en el cuadro anterior, su cabeza tenía una influencia europea muy fuerte, 48.3%, 28.3% América Latina, pero recuerden que la cifra grande está en Colombia, lo que quiere decir que la producción en América Latina todavía necesita el trabajo de reconocimiento por parte de nosotros mismos, y una influencia muy importante norteamericana del 17.5%. Es un autor absolutamente contemporáneo. Eso no significa que no haya citado 3% antigüedad, 3% edad media, muy moderno 28%, y en el mundo del derecho completamente contemporáneo en su proceso de construcción de las sentencias herejes. Resalto que no son precisamente los abogados los que más inspiraron sus sentencias herejes.
De manera especial, bueno, hay un porcentaje, puedo decirlo, pero apenas de un 33.33% de abogados. Le siguen ustedes los filósofos, 20.83%, y en general vemos muchas profesiones, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, etcétera. Sorprenden aún siendo un hombre tan maravilloso, Carlos Gaviria, la poca citación de mujeres. Nosotras todavía no existimos en el mundo de la doctrina y apenas estamos llegando a las sentencias de la Corte Constitucional. Apenas un porcentaje de 7% de mujeres frente a un 93% de hombres. La misma situación se presenta en las 16.000 sentencias, en donde la cifra de mujeres citadas son realmente mínimas. También sorprende su maravilloso conocimiento sobre los tribunales mundiales. Entonces, a manera de conclusión de este ejercicio, tal como se anotó anteriormente, la citación en sus fallos ha sido una constante de la Corte Constitucional colombiana. Las citas se realizan sobre sentencias de otros tribunales mundiales, sentencias intertribunales, sentencias del mismo tribunal, documentos institucionales, estudios, informes científicos, libros, capítulos de libro, artículos científicos y no científicos, manuales, tratados, etcétera. Conforme con el tema a desarrollar, se acude a libros o autores de diferentes perspectivas disciplinarias para soportar o argumentar la posición de la Corte. Si bien los autores de derecho pueden ser definitivos o los grandes orientadores de las posiciones finales a adoptar por parte de la Corte Constitucional, también es cierto que los fallos se soportan en otras disciplinas o ciencias. También es importante señalar que la forma de citar no ha sido pacífica ni unificada. Las sentencias herejes de las que he hablado, en su mayoría dedicada a temas complejos y polémicos, se caracterizan por el uso significativo de citas tanto de la doctrina como diversas publicaciones científicas. Tal como se señaló anteriormente, priman las citaciones de textos ajenos al mundo del derecho para efectos de argumentar los principios básicos sobre los cuales soportó Carlos Gaviria su tendencia liberal, esto es, la dignidad humana, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Las sentencias analizadas presentan en su mayoría estudios a fondo sobre los temas a abordar. Si bien no son extensas como los fallos exhaustivos que surgirán en el seno de la Tercera Corte Constitucional, también es cierto que se convierten en texto de consultas para el desarrollo dogmático y amplio de diversos asuntos, a veces a manera de libros o de textos especializados. Se reiteran varios autores en dichos pronunciamientos jurisprudenciales: José María Samper, Kant, Fuller, Hart, Carlos Cosio, entre otros. Estos nombres más otros destacados en el presente artículo aparecen una y otra vez en los textos proyectados por Carlos Gaviria. Esto significa que a pesar de su erudición y de su vasta formación literaria, siempre hay unos autores que determinan o marcan la tendencia filosófica de los abogados y en este caso concreto de los operadores jurídicos. La influencia colombiana, tanto doctrinal como los diversos estudios que soportaron los fallos, está presente de forma significativa. Sin duda, la doctrina colombiana es prestigiosa y altamente citada por el alto tribunal. Llama la atención que en los temas concretos objeto de las sentencias herejes, el dominio doctrinal norteamericano fue definitivo e incluso mayor que la tradicional marca jurídica francesa e incluso española. Aún así, la suma de los autores europeos es revelante a la hora de acumular los países de origen. Autores de todas las épocas en las sentencias herejes, pero especialmente pervive la modernidad y todos aquellos contemporáneos que han transformado la hermenéutica constitucional. Finalmente, se echa de menos la doctrina y la citación de obras elaboradas por mujeres. El número realmente irrisorio frente a una disciplina que en Colombia presenta en la actualidad más mujeres que hombres, pero que sigue escribiendo y legitimando desde la óptica masculina. Muchas gracias, doctor Rubén. A la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir, una sombra se suma a otra sombra, la
la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida no está, para el pueblo irredento y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye la nueva nación.